Hola, ¿cómo están? Este video es para que hagamos algunos de los ejercicios que les mando en la guía sobre soluciones. Lo que es saber quién es el soluto, el solvente, quién es la solución, calcular el porcentaje masa en masa y calcular el porcentaje masa en volumen. Voy a hacer de cada punto algunos ejercicios. Veamos el ejercicio 1A. Dice, calcular el soluto presente en un sistema que tiene 300 gramos de agua. Me piden que calcule el soluto y me dan un dato. Me dice que hay 300 gramos de agua. Y además me dicen que la solución es de 340 gramos. Esos son los datos que tengo. De nuevo, me piden calcular el soluto. Me dicen que hay 300 gramos de agua y que la solución son 340 gramos. Nosotros sabemos que la suma de soluto y el solvente nos va a dar la solución. Bueno, el soluto es lo que yo quiero calcular, así que ¿qué voy a hacer? Esto que lo tengo sumando de un lado, lo voy a pasar para el otro lado restando. Es decir, que el soluto va a ser la solución menos el solvente. Si nos fijamos, la solución sabemos que es 340. El otro dato que tenemos es que el agua son 300 gramos, es decir, que el otro dato que tengo es el solvente. Reemplazo. Soluto va a ser 340 gramos, que son de la solución, y le voy a restar los gramos del solvente, que son 300 gramos. Entonces, de este modo, calculo el soluto, que son 40 gramos. Si yo lo quiero justificar, bueno, yo sé que soluto más solvente me tiene que dar solución. Yo sé que el soluto es 40. Si al soluto le sumo el solvente, que son 300, me tiene que dar la solución 340. Veamos el 1B. Veamos el 1B entonces. Dice, sabiendo que se mezclan 60 gramos de cloruro de sodio con 700 gramos de agua, ¿cuál es la solución del sistema? De nuevo, entonces, me dicen que se mezclan 60 gramos de una sustancia que se llama cloruro de sodio con 700 gramos de agua. Esos son los datos que yo tengo. No me dicen quién es el soluto ni quién es el solvente. Lo único que me aclaran es que quieren calcular la solución. Tengo dos datos, 60 y 700. Sabemos que el que está en menor proporción, es decir, el más chico, va a ser el soluto. 60 es mucho más chico que 700. Entonces, 60, que es el más chico, va a ser el soluto. Y 700, que es el más grande, va a ser el solvente. Ahora, para calcular la solución, yo sé que si al soluto le sumo el solvente, obtengo cuánto hay de solución. Mis solutos son 60 gramos. Entonces, 60 gramos de soluto más 700 gramos del solvente, voy a obtener la solución. Es decir, que mi solución es de 760 gramos. Veamos el punto 2A. Bueno, veamos el punto 2A. Dice, sabiendo que se mezclan 10 gramos de soluto y 440 gramos de solvente, me preguntan cuál es el volumen de la solución. Y me dan un dato que es la densidad. Entonces me preguntan cuál es el volumen de mi solución. Y me hablan de la densidad. Dicen que la densidad es 0,80 gramos por cada mililitro. Bueno, vamos de a paso. Con el soluto y el solvente, que los tengo en la misma unidad, yo puedo calcular la solución, ¿sí? Que es lo que veníamos haciendo hasta recién. Nosotros sabemos que soluto más solvente nos da solución. ¿Por qué? Porque lo puedo sumar, porque lo tengo en la misma unidad, ¿sí? En unidad de masa, gramos. Entonces, tengo 10 gramos de soluto más 440 gramos de solvente,
Y si lo sumo, tengo la solución. Es decir, tengo 450 gramos de la solución. Acá calculé la masa de la solución. Calculé la masa porque lo tengo en gramos. Y a mí me piden el volumen. Bueno, hay algo que relaciona a los dos. Que relaciona el volumen y relaciona la masa. Si yo tengo el volumen de la solución y la masa de la solución, puedo calcular la densidad. Fíjense, la densidad en este caso de la solución me dice que hay 0,80 gramos en cada mililitro. O que por cada mililitro hay 0,80 gramos. Y me piden calcular el volumen. Yo tengo la masa, fíjense. Me piden determinar una cantidad de volumen comparándola con una cantidad de masa. La cantidad de masa que tengo son 450 gramos. Es decir que por cada 0,80 gramos está en un mililitro. Si tengo 450, voy a tener X cantidad. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Para conocer el volumen de mi solución, tengo que la cantidad de gramos que yo tengo, dividirla por los gramos que establece la densidad. Y esto me va a dar en mililitros. Vamos de nuevo. Para calcular el volumen de la solución, voy a hacer los gramos que yo tengo, que son los que calculé del ejercicio, dividido los gramos que me dice la densidad, que son 0,80, y el resultado me va a dar en mililitros. Si lo hacemos, da 562,5. Entonces, el volumen de la solución es 562,5. ¿En qué unidad? Fíjense, como hay gramo arriba y gramo abajo, se van a anular y me van a quedar los mililitros. Entonces, 562,5 mililitros. Este es el resultado del ejercicio. ¿Qué hicimos? Nosotros teníamos el soluto y el solvente expresado en gramos, es decir, en masa. Lo sumamos y teníamos la solución en masa, 450 gramos. Ahora, a nosotros nos pedían el volumen de la solución. El único modo de convertir estos gramos a mililitros, que es la unidad de volumen, es utilizar la densidad de la solución. Entonces, nuestra densidad decía que había 0,80 gramos por cada mililitro. ¿Qué hicimos? Para calcular el volumen de la solución que representaban estos 450 gramos, dividimos los gramos que tengo dividido los gramos que me dice el ejercicio y el resultado me da mililitros. Veamos otro ejercicio. Veamos el 2B. El ejercicio 2B dice determinar la masa del solvente. Me piden la masa del solvente, es decir, los gramos, ¿no?, del solvente, sabiendo que hay 30 gramos de soluto y 700 mililitros de solución. Y nos da el dato de la densidad. Dice que la densidad es 0,90 gramos por cada mililitro. Entonces, nosotros conocemos el valor del solvente en esta fórmula. Sabemos que soluto más solvente, obtengo solución. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Bueno, si yo quiero calcular el solvente, despejo el soluto y lo cambio del otro lado de la igualdad. Es decir, que solvente sería solución menos soluto. Acá tengo la fórmula para calcular el solvente. Fíjense en que me están pidiendo la masa del solvente, los gramos. El soluto lo conozco, son 30 gramos. Pero la densidad no la conozco, porque yo conozco la densidad expresada en volumen, 700 mililitros. Y yo no puedo a mililitro restarle gramos. Tiene que estar todo expresado en gramos. Entonces, para poder resolver cuántos gramos tengo del solvente, primero tengo que conocer cuántos gramos tengo de la solución. De la solución, ¿qué sé? Yo sé que
90 gramos se encuentran en 1 mililitro. Que es lo que me dice acá, 0,90 gramos por cada mililitro. Bueno, yo quiero saber ahora cuántos gramos tengo cuando mi volumen es 700 mililitros. Bueno, ¿qué hago? Para resolver la masa de la solución, voy a multiplicar el volumen que yo tengo en la solución, que es este, por los gramos que me da la densidad, y lo voy a dividir por la cantidad de mililitros. Vamos de nuevo. Voy a multiplicar el volumen de la densidad, el volumen de la solución, por los gramos que tengo de la densidad, que salieron de acá, y lo voy a dividir por 1. Fíjense que estos mililitros se van a anular con estos y me va a quedar gramos, que es la unidad de masa. En este caso, la masa de la solución. Entonces voy a hacer 700 por 0,90 dividido 1. Eso que está ahí a mí me da 630 gramos. Es decir que la masa de la solución son 630 gramos. Una vez que yo conozco la masa de la solución, puedo calcular el solvente. Entonces, solvente es la masa de la solución menos el soluto, que el soluto eran 30 gramos. 630 menos 30, ahora sé que mi solvente son 600 gramos. Bueno, veamos qué hicimos. Teníamos el dato del soluto expresado en masa, es decir, en gramos, y la solución en volumen, en mililitros. Como no podía restar mililitros y gramos, porque son diferentes unidades, pasé la densidad a gramos. ¿Cómo lo hice? Bueno, el volumen de la solución que yo tenía lo convertí en gramos, en masa de la solución, siempre utilizando el valor de la densidad. Veamos otro ejercicio. El punto 3A. Me piden calcular el porcentaje masa en masa y me da dos datos. Me dice que tengo 60 gramos de agua disueltos en 72 gramos de la solución. Fíjense en que la solución siempre es la suma del soluto más un solvente. Si me dice que uno de los dos es 60 y tengo que llegar a 72, como es tan grande y cercano a 72, es el solvente. Recuerden que para calcular porcentaje masa en masa, me piden conocer la masa de soluto dividido la masa de la solución y luego que lo multiplico por 100. La masa de la solución la conozco, 72. La masa de soluto no. Entonces, antes de calcular el porcentaje masa en masa, vamos a calcular cuánto es el soluto. Conocemos que soluto más solvente nos da la solución. Soluto es lo que yo quiero calcular, entonces voy a despejar soluto. Me va a quedar que la solución menos el solvente va a ser el soluto. Y ahora el reemplazo. Mi solución son 72 gramos. Le voy a restar 60 gramos, que es el solvente, y ahí obtengo el soluto. Es decir, que mi soluto son 12 gramos. Ahora sí puedo reemplazar. Tengo la masa del soluto, conozco la masa de la solución y después voy a multiplicar por 100. Entonces, porcentaje masa en masa va a ser 12 gramos, que representa la masa del soluto, dividido 72 gramos, que representa la masa de la solución, y luego lo voy a multiplicar por 100. Buscamos la calculadora y hacemos 12 dividido 72 por 100 y me da 16,66. Entonces, ahí calculamos el porcentaje masa en masa. Fíjense en que siempre para calcular el porcentaje masa en masa necesito conocer la masa del soluto y la masa de la solución. Si no me dan alguno de los datos, me está dando el modo de calcularlo. Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo más, que es el 4A, para ver porcentaje masa en volumen. Me piden calcular el porcentaje masa en volumen
de, mejor dicho, presente en una solución que tiene 25 gramos de soluto y 200 gramos de solvente. Y nos dan el dato de la densidad. Dice que la densidad son 1,02 gramos por cada mililitro. Ahora, si conozco el soluto y el solvente, yo puedo calcular la solución, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Y si nos dan la densidad, podemos pasar de volumen de la densidad a masa de la densidad, con este dato que tenemos acá. Ahora veamos qué significa porcentaje masa en volumen. Cuando me piden el porcentaje masa en volumen, me están pidiendo que determine la masa del soluto dividido el volumen de la solución por 100. ¿Por qué? Porque la M hace referencia a la masa, ¿sí? Y el primero siempre hace referencia al soluto. La B hace referencia al volumen, a los mililitros. Entonces me están pidiendo la masa del soluto dividido el volumen de la solución por 100. La masa del soluto la conozco, 25. Pero la solución no la tengo en volumen, o sea, no tengo los mililitros de la solución. Sí, si yo hago esta suma, voy a obtener la solución en masa, es decir, en gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Soluto más solvente siempre es solución. Entonces voy a sumar. Como están en la misma unidad, es decir, como los dos son gramos, los puedo sumar. Sumo los 200 gramos del solvente más los 25 gramos del soluto y tengo que la solución son 225 gramos. De nuevo, ¿sí? Ahora conozco la solución, pero en masa, y me están pidiendo el volumen. ¿Cómo paso estos gramos a mililitros? Para eso me dieron la densidad. En la densidad dice que 1,02 gramos se encuentran en un mililitro. Si yo tengo 225 gramos, voy a tener X cantidad de mililitros. Lo puedo hacer mediante regla de 3 o como lo veníamos haciendo recién. Fíjense en que puedo hacer la masa de la solución que yo tengo dividido la masa que me dice la densidad por mililitros, que es la unidad que me tiene que quedar. Mililitros. Los gramos se van y hago la división. De nuevo, la masa de mi solución, que es 225, dividido la masa que tengo expresada en la densidad de la solución, 1,02. Y me da 220,58. Es decir que el volumen de la solución es 220,58 mililitros, que es la unidad en la que se expresa el volumen. De acá salen los mililitros, se anulan los gramos y me quedan mililitros. Entonces, conociendo los gramos del soluto y los mililitros de la solución, puedo calcular el porcentaje masa en volumen. Es decir que tengo 25 gramos de soluto dividido el volumen de la solución, que son 220,58 por 100. Entonces hacemos el cálculo. Tenemos 25 dividido 220,58 por 100 y eso me da 11,33. Entonces tengo 11,33 porcentaje masa en volumen. Bueno, eso es todo. Hasta luego.